Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí en el podcast de Soy Hombre. Estamos en el capítulo 3, bueno, no el capítulo 3, en el episodio 3 de Practicando el Camino y hablábamos de nuestra meta como seguidores de Cristo es estar con Jesús, después de estar con Jesús, convertirnos, ¿no? Como Él, convertirnos en Él. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de eso y qué significa. Si tienes algún comentario antes de empezar. Seguimos estudiando el libro después de 2 semanas de vacaciones, de pausa de primavera y Semana Santa. Seguimos leyendo el libro, seguimos estudiando y es muy interesante para mí notar cómo mientras más lo estudiamos, más me doy cuenta de lo olvidado que tenemos esto de las disciplinas espirituales, que muchas personas sí lo hacen, sí lo buscan, pero por alguna extraña razón nosotros como cristianos a veces hemos olvidado esta parte de la importancia de cultivar una práctica o una práctica espiritual, ¿no? Cómo cultivar el espíritu. Somos personas que no solamente somos cuerpo, también somos mente, también somos espíritu, y es algo muy, muy importante, ¿no? Y bueno, estaría interesante algún día ponernos a investigar, porque a los cristianos a veces como que nos cuesta trabajo cultivar el espíritu, ¿no? Que es algo que deberíamos de hacer, y que es curioso que muchas otras personas en muchas otras religiones o filosofías sí tienen como práctica cultivar el espíritu. Y nosotros como cristianos es como, no sé, siento que a veces lo damos por hecho de que ya somos cristianos, ya seguimos a Cristo, por lo tanto ya somos espirituales, ¿no? Y creo que es algo que sí tenemos que aprender a cultivar. Entonces vamos a empezar a hacer un repaso acerca del libro. Sí. Empezamos en el capítulo 2 o en la parte en la que se dice hacernos como Cristo o transformarnos en Él. Esta parte empieza con esta primera idea de que antes los monjes benedictinos o Benedicto era una persona, era un monje que animaba a los que discipulaba a tener una calavera en su escritorio, ¿no? O sea, tenían la calavera, tenían una vela y una porción de la escritura, ¿no? Y ellos se ponían a meditar en la palabra de Dios. Y tú sabes, me imagino que tú lo sabes, si no lo sabes está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué tenían la calavera ahí en su escritorio? No. Eso sí no lo sé. Lo he visto, pero nunca me he preguntado el por qué, honestamente. Sí, y es algo que la verdad en México sería un poquito controversial, porque en México hay mucha alabanza, hay mucho como honor a la Santa Muerte, ¿no? Entonces no sería tan chido. Pero bueno, ellos tenían una calavera en su escritorio para que se acordaran acerca de la eternidad, ¿no? Entonces, sí. Y se acordaran que pues iban a morir, ¿no? Como estábamos viendo en las reglas del hombre, ellos, pues todos vamos a morir, ¿no? Y ellos iban a morir también. Entonces, todos vamos a morir, morir, y es un como recordatorio que la vida es fugaz. Fugaz, me gusta esa palabra, y que no tenemos que pues echarla a perder o perder nuestro tiempo o el día que tenemos hoy no lo vamos a volver a tener, ¿no? Y cómo lo estamos aprovechando. De hecho, estábamos hablando un poquito de videojuegos y me estabas diciendo que tú no tienes videojuegos en tu casa porque si no se te va la vida ahí, ¿no? Sí, me gustan mucho los videojuegos y me gusta mucho meterme en los videojuegos, entonces, pues sí, como una medida de autocontrol prefiero no tener una consola de videojuegos en mi casa, porque sí me podría quedar ahí días. Y decía de broma, solamente necesito que me lleven ramen y, no sé, una bebida. Maruchan habías dicho, ¿no? Maruchan, ramen suena demasiado fancy. Pero ya con eso puedo estar días ahí metido. Entonces prefiero no hacerlo porque, pues sí, se va la vida. Es como un autocontrol. Entonces prefiero meterme mejor a leer, estudiar o no sé. Sí, y tiene que ver también con disciplina y tiene que ver con como
como con lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De que nos volvemos en lo que contemplamos, ¿no? Exacto. Y entonces, el primer paso como para convertirnos en el Señor Jesucristo, convertirnos en Él, es, sí, como tener nuestra muerte enfrente de nosotros, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿tú qué dirías pues, como a la sociedad mexicana que, pues sí, hay un culto importante hacia la muerte? Sí. Como, o sea, pues, ¿por qué no les podemos decir, voy a tener aquí mi calaverita, Ajá. ¿no? Porque aquí es Pues, muy controversial, ¿no? ¿Tú qué pues, dirías acerca de eso? ahora que lo piensas, creo que me conseguiré una. Voy a ir a comprarme una para meditar en la eternidad. Em, y sí, creo que los mexicanos, algo que nos caracteriza en el mundo es nuestro culto a la muerte. Y no precisamente a la Santa Muerte, sino también al Día de Muertos. Todo esto es algo que nos caracteriza, ¿no? A los mexicanos. Y lo vemos de una forma festiva, lo vemos de una forma que sí nos duele tal vez en el momento y ya después lo celebramos. Ujú. Tal vez no celebramos que murió la persona, pero celebramos la vida de la persona, ¿no? Celebramos que estuvo con nosotros y ya, pero siento que también es un poco de como pensar, eh, comamos y bebamos, mañana moriremos, hay que estar contentos hoy y ya mañana pues que me lleven a enterrar y se acabó, ¿no? Y pues no, más bien hay que pensar qué va a pasar, o sea, sí, el cuerpo se va a quedar ahí, pero qué va a pasar con nuestra alma, ¿no? Que es lo más importante. Y creo que esa es la parte que nos falta como mexicano, como sociedad mexicana, pensar que no se acaba ahí, que no se acaba en una celebración del 2 de noviembre, sí es el 2 de noviembre, Ujú. 1 y 2 de noviembre, o sea, ¿qué pasa con el alma? ¿No? Y sí he platicado con muchas personas que les digo, ¿y qué va a pasar cuando mueras? No, pues me echarán al hoyo y ya. Pero no, va a pasar mucho más, ¿no? Entonces creo que sí es algo muy importante pensar en eso. Y de hecho la Biblia dice, ¿no? Que es mejor estar en la casa de duelo que en la casa de fiesta, porque eso nos hace meditar en nuestra vida y que el tiempo es fugaz. Sí. Sí, a lo mejor no tienes que tener una calavera o una calaca en tu escritorio, pero a lo mejor una cita o un versículo bíblico de Eclesiastés o algo que te recuerde que el día que estás viviendo hoy no lo vas a volver a tener, ¿no? Entonces eso sería una cosa. También hay algunos monasterios, aquí dice que intencionalmente hacían los hoyos de Las tumbas. sí, de las tumbas y Ajá, de decir como que ahí voy a estar, ¿no? Y me voy a unir a mis hermanos, ¿no? Como ajá. para acordarse de eso. Ah, y esta idea de, no, lo que eres ahora, yo lo solía ser. Ah, sí. Y lo que, y, y lo que soy yo vas a ser en un En tu- futuro, ¿no? Entonces, sí, sí. sí es como un recordatorio importante acerca de eso. Y sí, creo que debemos de ser muy conscientes del tiempo. Mi abuelo decía una frase muy parecida que era, así como tú te ves, yo me vi. Como yo me veo, así tú te verás, ¿no? Y muchas veces no lo pensamos para nosotros y decimos, oye, el señor tal que tiene 70 años y decimos, no, hombre, ya está grande. Y no nos damos cuenta que en menos del tiempo que nos esperamos ya vamos a estar ahí, ¿no? Ya vamos a tener 50, 60. Y el tiempo se va y se acaba. Se acaba. Y Y algo que pasa, que lo hace la sociedad mexicana y latinoamericana, es que intentamos como olvidarnos, ¿no? Intentamos como saturarnos de otras cosas para no tener presente el día de nuestra muerte, ¿no? Como no quiero pensar en eso. En sí, realidad, la verdad, yo no quiero pensar en que me voy a morir, pero creo que hacemos muchas cosas, como tú mencionabas, los videojuegos es una de las cosas que podemos hacer para olvidarnos de que el día de hoy es importante, ¿no? Entonces, me gusta mucho en el libro, hace la diferencia entre un... No sé cómo se dice en español, pero que cuando te vas a morir, obituario, ¿no? ajá, un obituario. ¿Sí? Pues sí, O sea, cuando te mueres lo que hay... escriben en la tumba. Ajá, lo que escriben, ¿no? Lo que escriben. Entonces, él dice que podamos trabajar o que podamos vivir por lo que se va a poner En ahí, la, ¿no? Y no se va a poner como un CV o ujú. ¿cómo se dice? Eh,
resumen, Como un currículum. un currículum, o sea, Ajá. vitae, no va a salir ahí tu currículum vitae, Ajá. que acabas tu universidad o que hiciste tal por cual, ¿no? Sino más bien lo que se van a acordar de ti es que fuiste una persona que amaste Sí. o una persona que no amaste, ¿no? O una persona mala onda, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué es lo que van a poner, ¿no? En esa tumba. Como hablábamos con las reglas que es del hombre, que lo más importante es el guión que tenemos entre nuestra fecha de nacimiento y nuestra fecha de muerte, que qué vamos a hacer con ese guión, ¿no? Y sí, normalmente las tumbas dicen fulano de tal vivió y fue un esposo amado, o Ujú. un esposo que amaba, o un padre que amaba a sus hijos. Sí, Y ya. sí. Entonces, pensando en esto, podemos convertirnos en personas que aman, pero solamente si estamos en unión con Cristo, ¿no? O sea, es la única manera en la que podríamos o que podemos lograr eso, ¿no? Entonces, en este tiempo, nuestra misión o parte de lo que queremos hacer es convertirnos en esa persona. Y Mm, no hay otra persona que amó más exacto. que Jesús, ¿no? Sí, es como natural para un ser humano, digamos, normal, que ame a sus papás, que ame a sus hijos, que ame a sus hermanos, que ame a su esposa, pero el amor que Jesús nos da es mucho más profundo y es mucho más profundo, por lo tanto, el amor que podemos darle a otras personas, ¿no? No es nada más un amor, pues sí, porque eres mi hijo, te amo, ¿no? Sino es un amor realmente que va mucho más allá, es un amor de pacto, ¿no? No es un amor de sentimiento. Solamente estando con Jesús, pegados a Jesús, podemos entenderlo. Sí, y queremos aprender de nuestro rabí, ¿no? Él, o sea, decía, o él dijo, nadie está más arriba o es más que su maestro, ¿no? Sino Exacto. que con mucho entrenamiento el estudiante se va a convertir como el maestro, ¿no? Entonces, al final no queremos ser más que Jesús, pero queremos convertirnos como Jesús, ¿no? Y esa es como nuestra Sí. misión. Eh, Que si logramos ser no sé, un 90% como Jesús, ya sería mucho, ¿no? sí. Bueno, y a este proceso de convertirnos en Jesucristo le dicen imitatio Christi, o como la imitación de Cristo, Ajá. o en el mundo ya contemporáneo le llamamos formación espiritual, ¿no? Que Ujú. es la Imitar a imitación de Cristo. Cristo, convertirnos en el Señor Jesucristo, eso es como la famosa formación Sí. espiritual. Y es que nosotros los seres humanos somos criaturas de imitación, aprendemos muchísimo por imitación. Incluso los niños pequeños, Ujú. cuando eres bebés, aprendes a hacer muchas cosas por imitación, pero por alguna razón dejamos de imitar a Cristo cuando ya estamos grandes y queremos ser como Él, como que pensamos que mágicamente vamos a adquirir sus características, pero pues muchas de las cosas que Él hace o que nosotros quisiéramos hacer como Él solamente se hacen practicando, ¿no? Y solamente se hacen imitándolo, no, no nada más mágicamente. Y lo que es curioso es que para muchas personas es fácil imitar a alguien famoso, alguien, o tal vez no famoso, pero sí una figura, un líder en su vida que sea fuerte. Es fácil imitarlo, ¿no? Y dicen, pues quiero ser como, no sé, el jefe o el papá o lo que sea. Y lo imitan. Y la gente termina diciendo, ay, si ya estás actuando, hablando igual que, no sé, tu jefe o tu guía, lo que sea, ¿no? Tu líder. Pero ¿por qué no pueden decir eso de un cristiano, ¿no? Ya te pareces a Cristo. Y es triste pensar o sea, prácticamente nadie, o bueno, no conozco a nadie que le digan, ya estás actuando igual que Cristo, ¿no? Ujú. O sea, nadie se quejaría de que estés actuando igual que Cristo. Al contrario, dirían, oye, qué persona tan sabia y tan amable y tan, no sé, respetuosa, cariñosa, en Sí, lugar de decir, quejarse de que estamos actuando como Cristo. sí. También, o sea, esta idea de que nosotros estamos siendo formados en algo, aunque lo querramos hacer o no lo querramos hacer, ¿no? Entonces, todos los líderes, todos a los que
admiramos y a los que no admiramos, no sé, como Hitler o Mussolini, o personas increíbles como la Madre Teresa de Calcuta, ellos han sido formados, espiritualmente formados, por dónde nacieron, quién les enseñó, por cosas buenas que les pasaron, cosas malas que les pasaron, por su contexto histórico, ¿no? Entonces, es así con nosotros, ¿no? Ahorita nosotros estamos siendo formados, de hecho ya tenemos una formación, y ahorita, aún en este momento, estamos siendo formados, ¿no? Por lo que estamos leyendo. Si estás escuchando esto, estás siendo formado por lo que estamos diciendo, ¿no? Y afectado por lo que miles de personas nos han dicho y hemos aprendido, ¿no? Y vamos, en los días que vengan, vamos a seguir siendo formados, ¿no? Entonces, la idea es que intencionalmente busquemos ser formados como Cristo, ¿no? Ese es como el meollo del asunto. El convertirnos en Cristo es, sí, o sea, buscar intencionalmente ser formados como Él, ¿no? Exacto. Por medio de, no sé, diferentes formas, ¿no? Exacto. Sí, y como decía hace ratito, es fácil para una persona decir, no sé, para nosotros como mexicanos en nuestra cultura, podemos decir que sin querer, queriendo, nos han formado cosas como, no sé, la televisión, el ejemplo de tantas personalidades mexicanas en la televisión que nos han formado aunque no queramos, ¿no? Desde pequeños hemos sido bombardeados por eso. Ahora, lo difícil es hacerlo contracultural y decidir ser formados por Cristo, ¿no? Y que nuestra mente se llene de Cristo, no se llene de, no sé, de ver películas de Pedro Infante, de Tintán, de Cantinflas, que también eso nos puede formar, pero realmente queremos parecernos a ellos, a esos personajes que ellos presentaban en la pantalla. Pues no creo, ¿no? Tal vez nos diviertan un poco, pero nadie quiere ser toda su vida como ellos. Sí, y o sea, es muy importante esto que estás diciendo porque a veces cuando nosotros empezamos a copiar a estas personas o cuando estamos como imitando a alguien o algo, nosotros de alguna manera como que perdemos un poquito nuestra identidad y como que nos hacemos a esa persona. Exacto. ¿No? Entonces, y bueno, el chiste o el objetivo de nosotros imitar a Cristo o de formación espiritual no es como hacernos como Cristo. Sí queremos hacernos como Cristo, pero la idea es que cuando nosotros estamos más pegados a Cristo, cuando nosotros estamos con Él, no es que nos vamos a hacer como como robots. Como robotcitos o como que nuestra identidad va a desaparecer y nuestra personalidad va a desaparecer, sino nuestra identidad verdadera va a surgir, ¿no? O sea, no es como que vamos a perdernos en el... Ajá, sí, como que perderemos nuestra esencia o nuestra ándale, ¿no? personalidad, nuestra forma de ser. Sí. Al contrario. Al contrario, exactamente. Entre más estamos con el Señor, entre más como intencionalmente buscamos transformarnos y buscar ser como Él, más nuestra identidad va a florecer, ¿no? Más nuestra personalidad. Porque pues Dios a todos nos dio algo... Único, exactamente. No todos van a ser como Oscar, no todos van a ser como yo. O sea, todos tienen algo único y que tenemos que celebrar también, ¿no? Y creo que también hay alguna, como que la cultura quiere que todos seamos iguales, ¿no? O sea, que todos nos parezcamos a alguien o algo, al rapero o al que está en la tele, ¿no? O sea, como que todos queremos ser como ellos y ya nadie... me gusta mucho esta broma que hace John Mark Comer, que todos
de repente quieren ser especiales y todos quieren tener el cabello súper como mid-fade y quieren vestirse con la ropa así padre, y como todos quieren ser especiales, ya nadie es especial, ¿no? Entonces es como nos perdemos ahí, ¿no? Y sí, creo que entre más estamos cerca de Dios, más tenemos la libertad de ser como somos, porque sabemos que somos aceptados en Cristo. No necesitamos hacer nada para que Él nos acepte, ¿no? O sea, como Él nos hizo, como somos aceptados por Él. No necesitamos fingir, no necesitamos ponernos ropa más elegante para estar cerca de Él. No, entonces eso nos da la libertad de ser nosotros mismos, ¿no? Como que mi verdadera personalidad puede salir. Y sé que es algo que Dios nos hizo cada uno, como decías, ¿no? Cada uno nos puso algo especial. Entonces, en lugar de estar imitando a otras personas, mejor acerquémonos a Cristo y que Él nos dé nuestra personalidad. Nuestra identidad, ¿no? O sea, como al nosotros sabernos hijos, al nosotros sabernos amados, vamos a vivir vidas diferentes, ¿no? Vidas como que hacen la diferencia, ¿no? Que hacen la diferencia para el Señor, o sea, porque nos convertimos en personas que amamos, nos convertimos en personas que afectan positivamente a la sociedad, que traen el reino de Dios, que están involucrados, ¿no? O sea, no solamente nos queremos convertir en el Señor Jesús o queremos el proceso de formación espiritual en nuestras vidas porque es algo bueno, ¿no? O algo así, que sí lo es, pero, o sea, es un objetivo importante para nuestra vida porque nos da propósito. Exacto. Y aparte podemos bendecir a las personas que están enfrente de nosotros y podemos como traer esperanza y podemos ser las manos y los pies del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús ama al mundo, ¿no? Exacto. Y quiere usarnos a nosotros para poder hacer esa misión, ¿no? O sea, poder traer su amor, traer esperanza, lo quebrantado lo quiere unir, ¿no? Entonces, quiere usarnos a nosotros, y para que Dios nos pueda usar más a nosotros, lo que tenemos que hacer es, pues sí, ir por ese proceso de formación espiritual. Exacto. Para ya irnos, ¿quieres compartir algo en esta misma idea? A lo mejor un resumen de todo lo que hablamos, por si no quieres escuchar todo el podcast. Si no quieres escuchar todo el capítulo. No, lo más importante, creo yo, es acercarnos lo más que se pueda a Cristo, hacer un hábito de estar cerca de Cristo. Y siento que de esta manera encontramos nuestra verdadera identidad. No necesitamos buscar nuestra identidad fuera, no necesitamos imitar a nadie más. Ya hay un Carlos, ya hay un Oscar. Uh-huh. No necesitamos que nos imiten a nosotros. Yo no necesito imitar a alguien más porque esa persona ya existe. Entonces, cada quien debe buscar su propia identidad en Cristo, porque es lo único que nunca te van a poder quitar. Nos podrían quitar cualquier cosa que pensamos que nos da identidad, menos Cristo. Es lo único que nunca nos podrían quitar. Muchas gracias. Y entonces empezamos. Lo primero que hacemos es estar con el Señor, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal en la vida, estar con Jesucristo. Y después, ya para convertirnos en el Señor Jesucristo, en este proceso de formación espiritual, lo que vamos a buscar es, primero que nada, tener nuestra muerte, como estar muy certeros, estar muy conscientes, estar muy conscientes de nuestra muerte, ¿no? Estar muy conscientes de que todos vamos a morir y sí, echarle ganitas, ¿no? O sea, y de ahí ya podemos como empezar ese proceso de formación espiritual, ser intencionales para lograr la formación espiritual. Que es algo que todos tenemos que hacer. Sí. Sí, pues muchísimas gracias por haber estado en este podcast, haberlo escuchado. Si quieres, si tienes algún comentario, algo que no estás de acuerdo, por favor ponlo ahí en los comentarios. Nos encantaría escucharte. También, por favor, si te gustó este podcast, compártelo, suscríbete, y eso nos ayudaría mucho como organización. Muchísimas gracias. Esperemos que tengas un día excelente.